Amén. La hipocresía de la obediencia superficial. Ese es el título. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Muy bien. Usted sabe, iglesia del Señor, que toda la palabra de Dios es una tremendísima bendición, ¿verdad, mi hermano? La palabra de Dios nos hace bien, ¿verdad, mi amiga? La palabra de Dios alimenta nuestro ser, la palabra de Dios alimenta nuestra alma, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma. ¿Ve? Como esa administración que trajo el Espíritu Santo de Dios el día viernes por la boca de nuestro hermano evangelista Ronnie. Amén. Gloria al Señor. Y lo que Dios va a usar, lo que Dios va a utilizar es su palabra. Amén. El manual que Dios va a usar, las instrucciones que Dios va a utilizar es su palabra. Amén. Y a través del Espíritu Santo de Dios nosotros comprendemos, entendemos, y todo esto, amados hermanos, va a ir poco a poco trayendo un cambio en nuestras vidas. Esto va a ir manifestando un cambio en nuestro ser, va a ir manifestando un cambio de conducta, un cambio en todas las áreas de nuestras vidas. Va a despertar áreas en nosotros que puedan estar dormidas. Amén. Y vea que todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de nuestro hermano profeta los días domingos, hablando sobre lo que es el poder de la iglesia, nos ha ido abriendo el entendimiento a los que han podido comprender y a los que han podido quizás repasar eso. Amén. Referente a cuál realmente es el papel, la función, el propósito. Amén. Y esa autoridad delegada que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Porque muchas veces por el desconocimiento de la palabra de Dios, por el desconocimiento de los lineamientos, por el desconocimiento de los principios que Dios establece en su palabra, nosotros, amados hermanos, nos perdemos de muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Y también, amados hermanos, cometemos muchísimos, pero muchísimos errores. ¿Ve? Por falta del conocimiento de dichos principios. Porque el punto está en que nosotros como seres humanos, nosotros no queremos que a nosotros nadie nos diga qué hacer. Al ser humano no le gusta que le digan qué tiene que hacer. Nosotros como seres humanos queremos llevar siempre las riendas del asunto. Nosotros como seres humanos siempre queremos llevar la mano puesta en el volante. Y nosotros somos los que si va para la izquierda lo movemos y si es para la derecha. Pero la Biblia, amados hermanos, nos enseña que los caminos de Dios, ¿verdad?, no son como nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, lo que Dios dejó establecido en su palabra para nosotros, para que nosotros obedeciéramos, para que nosotros cumpliéramos, va mucho más allá del entendimiento el cual nosotros hemos alcanzado hasta ahora. Apenas conocemos un poquitito así, hermano. Amén. Nos falta muchísimo todavía por aprender, nos falta muchísimo todavía por conocer. Y para eso Dios, amado hermano, trae constantemente enseñanzas, palabras, exhortaciones, amén, palabras de aliento y todas estas cosas. El punto está que cuando nosotros tenemos heridas abiertas y esta palabra penetra con bastante sal, ¿verdad, mi hermano pastor? Esto, amado hermano, nos va a doler. Miren, estos días yo estaba abriendo un hueco en un mueblecito para pasar un desagüe de un lavamanos. Y le metí el cierracopa y cuando saqué lo que queda pues al abrir el hueco, un filito del borde de eso me cortó aquí la puntica del dedo. Bueno, hasta hoy todavía me duele. Porque todo lo que me cae es un rasguñito chiquitico. Mira, y eso cómo me duele, hermano. Imagínese usted que cuando la palabra de Dios penetra en lugares así en nuestras vidas, nosotros nos vamos a sentir golpeados. Pero no es que la palabra, amados hermanos, nos golpea para que nosotros nos sintamos mal. La palabra de Dios viene a nosotros, amados hermanos, es para traer un cambio. Amén. Para traer un cambio. Y hay mucha gente que a veces, oye, como decía la palabra, de verdad que Dios bendiga a mi hermano Ronnie. Amén. Porque, oye, que esa palabra es muy dura. No, duro es el Señor, hermano. Duro es el Señor, porque la palabra es del Señor, la palabra no es de nosotros. Ahora vea que si la palabra de Dios es dura, vea el texto que nosotros acabamos de leer. Vea, amado hermano.
Vea el texto que nosotros acabamos de leer. Vea la seriedad. Vea la profundidad. Ajá. Vea lo que el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, le escribe a esta gente, amados hermanos, allá en Roma. Y vea cómo él les dice: tú te llamas judío. Vea, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Si había algo que los judíos tenían, era eso. Los judíos eran personas que se daban golpes de pecho por decir que tenían la ley. Ahora, él le dice: tú conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, conoces todas las cosas. Estás convencido de que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. O sea, esto era la jactancia de los judíos en la que ellos se jactaban. Ahora, luego él en el 21 le dice: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Ay, Dios mío. Mi hermana Ronnie, ahí donde está el asunto. ¿Viste? O sea, te consideras un maestro, te consideras un instructor, te consideras una persona de excelente sabiduría y conocimiento en Dios, y enseñas a otros, pero no te enseñas a ti mismo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos ha enseñado a nosotros, amados hermanos, es que nosotros tenemos que vivir con toda sinceridad y con toda honestidad delante del Dios del cielo. Amén. Amén. Que nosotros tenemos que vivir, amados hermanos, conforme a lo que nos enseña la palabra. Que si nosotros nos paramos aquí a enseñar algo, amados hermanos, quiere decir que nosotros lo practicamos. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y él le dice: tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? ¿Ah? Imagínese usted. Ahora, literalmente, ¿será que los judíos andaban por ahí de carteristas, arrebatándole a la gente las cosas, metiéndose dentro de las casas, saqueándole sus bienes? ¿Cómo era la forma que ellos robaban? ¿Cómo ellos, amados, incumplían este mandamiento? ¿Viste? Ahora, ¿cómo hacían ellos esto, amados hermanos? Para explicarles un poquito. Ellos, cuando llegaba el tiempo de las fiestas en las que la gente iba al tabernáculo, al templo, a ofrecer sus sacrificios y todo eso, ¿sabe qué hacían ellos? Ellos llegaban, amados hermanos, y ponían allá afuera un poco de mesa. Ponían un poco de mesas y preparaban ahí, se ponían a vender palomas, ovejas, porque todos aquellos extranjeros que iban al templo, ellos llegaban ahí a ese lugar y ellos necesitaban comprar para ellos ofrecer a Dios un sacrificio. Ahora, pero ¿cómo lo hacían ellos? ¿Cómo? A un precio justo. ¿Viste? ¿Cómo lo hacían ellos? Bajo una justicia. No lo hacían así, hermano. Cobraban un impuesto. Y de esa manera ellos quebrantaban el mandamiento de Dios. Ahora el apóstol Pablo, a través de esta carta los exhorta a ellos, hermano, los confronta, los enfrenta y les dice a ellos: tú que enseñas que no has de robar, robas. Tú que enseñas que no has de hurtar, hurta. Tú que enseñas que no has que hacer esto, lo haces. Entonces, vea, amados hermanos, todo lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, reprende en este pasaje, vea, la hipocresía de los judíos. ¿Por qué la hipocresía? Vea, aunque las palabras hipócritas e hipocresía u otras palabras semejantes no se encuentran escritas en este pasaje o contexto, el concepto ciertamente está presente allí. Amén. Porque él le dice: tú enseñas que no hay que robar, pero robas. Tú enseñas que no hay que mentir, pero mientes. Tú enseñas que no hay que adulterar, pero adulteras. Tú enseñas que no hay que fornicar y fornicas. Tú enseñas que no hay que caer en idolatría y eres un idólatra. ¿Cómo se llama esto? ¿Viste? Y a su nombre. Entonces, esta hipocresía se manifiesta en diferentes formas. No es solamente como quizás nosotros la vemos de que, bueno, no, oye, me trató con hipocresía. Ve, amados hermanos, Pablo habla de la hipocresía a la que ellos estaban acostumbrados a practicar. Entonces, Dios da a entender
aquí, amados hermanos, su ira, su disgusto, su enojo contra la hipocresía. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que es la palabra hipocresía. Aquí bastante se ha enseñado esto. Entonces, para recordarle un poco, cuando la Biblia habla de la palabra hipocresía, describe a uno que aparenta ser lo que no es. Vea, eso es la palabra hipocresía. Aparentar una cosa que no se es. Entonces, cuando nosotros buscamos un poquito más en el diccionario expositivo, dice que la palabra hipócrita llega a denotar, es decir, a describir a un actor de escena de un teatro. Vea esto, amados hermanos. Llega a describir a un actor, alguien que actúa en un teatro, y a su nombre. Y entre el griego clásico y el griego koiné, al llegar a los tiempos del Nuevo Testamento, cuando hablamos del griego koiné, dice este diccionario que era costumbre entre los actores romanos y griegos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De allí este término vino a usarse para denotar a un engañador. Vea. Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra hipócrita se refiere a uno que engaña. Y a su nombre. ¿Viste? Es decir, me pongo una máscara o me disfrazo de algo que yo no soy. Y a su nombre. Eso, amados hermanos, era lo que el Señor le estaba recriminando y le estaba exhortando a esta gente. Muy bien. Vea que para el primer siglo, cuando el libro de Romanos fue escrito, esta palabra llega a ser utilizada para denotar la conducta de una persona que era, escuche, que era externamente, vea, externamente religiosa, pero no era sincera en su corazón. Era alguien que aparentaba ser más santo y más justo de lo que era en verdad. Muchos judíos en el primer siglo eran reyes de la hipocresía, eran expertos en la ciencia y el arte de la hipocresía, eran actores religiosos profesionales que realmente perfeccionaron su habilidad de poder engañar a los demás para que los otros pensaran que ellos eran más justos, más religiosos, más dedicados a Dios, más santos, más piadosos de lo que en realidad eran. Y a su nombre. Entonces, la hipocresía, amados hermanos, es esa apariencia externa que la gente que muchas veces quiere manifestar, pero que en realidad por dentro es otra cosa. Pero en su interior es otra cosa. Eran externamente religiosos, eran externamente santos. Estamos hablando de lo de afuera. ¿Cómo se vestían ellos? ¿Cómo eran ellos? Estaban bien boniticos, bien arregladitos, bien chéveres. Pero ¿qué les decía Jesús a ellos? ¿Cómo estaban ellos por dentro? Y a su nombre. Ahora vea que no todos los judíos del primer siglo eran así. Porque los apóstoles también eran judíos. Y ellos no se comportaban como este tipo de gente. A través de la Escritura nosotros podemos darnos cuenta cómo ellos fueron transformando su forma de vivir, su forma de andar. Pedro, después que vivió lo que vivió, Pedro no siguió siendo el mismo. Esteban no era el mismo. Juan, Felipe, esta gente no eran los mismos. Y a su nombre. Y lo que ellos expresaban externamente es porque internamente así era. Y a su nombre. Vea. Pero cuando hablamos de la mayor parte de los del judaísmo, de los judíos, de los líderes religiosos, de los rabinos, de los fariseos, de los judíos piadosos, supuestamente piadosos, en su mayoría eran gente hipócrita. Porque la religión de los judíos tendía a contribuir con la hipocresía. Y ellos tenían una tradición oral que se llamaba la Halakha.
esta tradición oral que ellos tenían constaba de costumbres a las cuales ellos estaban acostumbrados a practicar. Y a estas costumbres, amado hermano, ellos comenzaron a agregarle muchos de los mandamientos de Dios. Vea que la Jálaca agregaba muchos mandatos de hombres a los mandamientos de Dios y se centraba en lo que era externo y superficial. Vea, y esa tradición oral no se enfocaba en la disposición del corazón de uno servirle a Dios en el espíritu. Vean lo que se centraba la tradición que ellos practicaban. Solamente lo externo, solamente lo superficial. No se enfocaban en el fruto del espíritu, no se enfocaban en el amor, en la paz y el gozo, en la benignidad y la piedad interna y la santidad del corazón. La Jálaca se centraba, en lo que uno podía hacer o no hacer físicamente. En eso se centraban las costumbres que ellos practicaban, en lo que se podía hacer o no físicamente, externamente, con sus acciones, con sus actos, con sus obras, con sus hechos, y consistía en no tocar, consistía de muchas reglas, y era algo que un hombre carnal sin el Espíritu Santo podía cumplir fácilmente. ¿Viste? Ellos, amado hermano, ponían sus costumbres mucho más valiosas que los mandamientos de Dios, porque ellos se enfocaban solamente en eso. Ahora, yo hago una pregunta, mi hermana pastora. ¿Será que dentro del cuerpo de Cristo, en este tiempo, mi hermana Franceschi, será que eso se vive también? Se vive, ¿verdad que sí? Sí. Hoy nosotros, amado hermano, vemos que la mayoría de los cristianos evangélicos se enfocan más en la apariencia externa, se enfocan más en la manifestación física, en guardar un testimonio ante la gente del mundo. Pero en el lugar secreto con Dios, ¿cómo eres? Pero en el lugar secreto con Dios, ¿cómo somos? Pero en nuestro interior, ¿cómo somos para con el Señor? Nosotros nos cuidamos de andar bien planchaditos, de andar bien arregladitos, peinaditos, bonitos, afeitaditos, hermosos. Que el mundo nos vea y diga, wow, antes Bellorín andaba como un mamarracho, para no poner a otro, porque se calienta, ¿verdad, hermana? Andaba como un mamarracho con unos chores y unos zapatos ahí anchísimos. Edwin, ¿cómo eran los zapatos? Zapatos como unos sacos así de correr patineta y una gorra así para atrás y un camisón grandísimo, y andaba uno por ahí. Pero yo me convertí a Cristo, no, ahora tengo que andar con corbata, planchadito y bonito. Eso forma parte, amados hermanos, sí es verdad, de la manifestación del cambio que Dios trae a nuestras vidas. Pero eso no lo es todo, iglesia del Señor. Eso no lo es todo. Entonces, esta Jálaca o estas prácticas que ellos tenían, amados hermanos, se centraban era en todo lo externo. Además de tener esos mandamientos externos en sus comentarios y exposiciones de las Escrituras, sus tendencias se enfocaban en lo externo. Tendían a negar la importancia y lo esencial, que era lo interno y lo espiritual. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, una de las cosas que principalmente, hablando de esta casa de oración, se enfoca es en ¿qué? En su vida espiritual, en lo interno, en lo que está por dentro, en lo que quizás un hombre natural no puede ver, pero el que anda en el Espíritu sí puede ver la condición de una persona. Y aunque a lo mejor usted puede estar muy hermoso, muy bonito, muy planchadito, tu espíritu, si usted no camina bien con el Señor, tu espíritu está en tinieblas. Como lo que hablaba el Espíritu Santo de Dios el día jueves, cuando nuestro hermano profeta explicaba de lo que ocurrió con Lucifer, con Satanás, lo que ocurrió con ese ser. Él pensaba que
toda esa maldad, todo eso que había dentro de él, eso no iba a tener una repercusión en lo externo. Él iba a permanecer con su apariencia hermosa, con ese físico esplendoroso que tenía. Pero no fue así. Dice la Biblia que dejó de ser un querubín hermoso y se convirtió en ¿qué? En un espanto. ¿Viste? Y estos principios nosotros como iglesia tenemos que tenerlos en cuenta. Amén. Y así como nosotros nos afanamos por mantener una apariencia externa, lo principal es mantener, amados hermanos, nuestro espíritu conectado con Dios. Un espíritu apacible, un espíritu amable, no un espíritu altanero, grosero, rebelde, desobediente. Y al nombre de Cristo. Porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Usted no va a entrar al reino de los cielos porque usted se vea, porque usted se vista bonito, porque usted se combine la corbata con la camisa, oye, el blanco con el negro pega excelente, se ve calidad. Porque usted venga a la iglesia con los zapatos bien pulidos, aunque los míos están llenos de polvo, porque esa alfombra hay que lavarla. Pero nosotros no vamos a entrar al cielo con esta apariencia, amados hermanos. Porque incluso cuando el Señor venga por la iglesia, esta ropa aquí se queda. Porque nada inmundo puede entrar allá arriba en el reino de los cielos. Vea que la palabra de Dios en el libro de Tito, amados hermanos, hace una referencia a esto que les estoy hablando sobre lo que practicaban los judíos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea que Tito, amados hermanos, da referencia a la Gálatas de los judíos. Cuando Pablo dice en el verso 13, él dice, este testimonio es verdadero. Por eso, vea cómo dice, por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Vea lo que ordena el Espíritu Santo de Dios que se haga. Vea, repréndelos duramente, mi hermana Angélica dice. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Ahora, vea la finalidad con la que el Espíritu Santo de Dios ordena esto. Para que sean como sanos en la fe. Sanos en la fe. Una fe saludable. Una fe genuina. No una fe fingida. No una fe manifestada exteriormente, sino una fe manifestada desde el Espíritu. Vea lo que manda el Espíritu Santo de Dios que se haga con este tipo de personas. Vea, están en tanto error, en tanta maldad, en tanta religiosidad superficial, con una justicia, vea, con una justicia propia, superficial, que lo único que lo que puede despertar es una reprensión dura para que sean sanos en la fe. ¿Viste? Vea cómo se manifestaban, hermanos. Vea, andaban en error, porque lo que vivían no era lo que había dejado Dios realmente establecido en su palabra. Habían distorsionado totalmente la palabra de Dios. Y así muchas veces nosotros como cuerpo de Cristo nos manifestamos, hermanos, viviendo en un error. Nosotros mismos nos hacemos autosuficientes y comenzamos nosotros a agregarle palabras a los versos de la Biblia. O comenzamos a cuestionar lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad, mi hermano pastor? Y decimos, no, pero es que a mí no me parece eso. Yo creo que es que le están dando una interpretación equivocada. Esa interpretación no es así. ¿Quién dijo que Dios dice eso? ¿Quién dijo que Dios dice aquello? Y al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque vivían en un error. No le daban la interpretación correcta a la palabra del Señor. Y a veces, amado hermano, por nosotros no oír con oídos espirituales
y oímos es en la carne, nosotros entonces entendemos mal lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Nosotros malinterpretamos lo que el Espíritu Santo de Dios nos demanda, lo que el Espíritu Santo de Dios nos ordena. Y a su nombre. El Espíritu Santo de Dios, amado hermano, nunca va a hacer algo para destruirlo a usted. La única manera, amados hermanos, es que usted haga cosas terribles y el Espíritu Santo de Dios emita un juicio sobre su vida y acabe con su aliento. Entonces, estaban en tanto error, en tanta maldad. Vea, en tanta maldad. ¿Hay maldad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Viste? Los fariseos, los que enseñaban la ley, querían darle muerte al Señor. ¿Viste? Nosotros somos hijos de Abraham. Caramba, ustedes son hijos de Abraham y quieren matarme a mí. ¿Viste? Cuánta maldad, amados hermanos, había en el corazón de esta gente. Vea, pura religiosidad superficial con una justicia propia. Es decir, me convierto, mi hermano Pastor Alexander, en mi propio juez. ¿Ah? No dejo lugar a que sea Dios a través de su palabra el que me juzgue, sino que yo mismo me vendo, me despacho y me doy el vuelto. ¿Ah? ¿Verdad, mi hermano Jesús? Nosotros mismos nos vendemos, nos despachamos y nos damos el vuelto. Oye, mira, ve, pero es que tengo esta oferta para ti. ¿Qué tú dices? Oye, no sé, hazme algo mejor. Oye, pero no me puedes hacer una rebaja. Bueno, depende de cuánto me vayas a comprar. Pero si me vas a comprar una docena, te puedo hacer un descuento. Oye, pero ven acá, ve, vamos a ponértela más fácil. Si me lo pagas en físico, te hago algo mejor. Y hacemos así, amados hermanos. Nosotros mismos somos los que entonces nos juzgamos. Pero cuando nosotros somos juzgados por este espejo, ay, Dios mío, ¿viste? Que es lo que nosotros no nos preocupamos. Ahora, muchas veces nosotros, amados hermanos, esperamos que sea el mundo quien nos juzgue y nos vea y nos diga, oye, pero Yosmar está bien bonitico, bello. ¿Ah? Pero cuando entonces Yosmar viene y se mete en la palabra de Dios, ay, Dios mío. Y allá me estaban diciendo que yo estaba bien. Por eso es que, como yo le decía ya anoche, ¿verdad, sierva amada? Yo le decía, mire, hermano, cuídese, le decía yo a ella, guárdese. Que cuando la gente venga, oye, mi hermano, ¿cómo es que Dios te usa, mi hermano amado? ¿Cómo es que tenga cuidado yo? ¿Verdad, mi hermano? Eso es una cosa que mi hermano profeta siempre me ha enseñado a mí. No te dejes de llevar por lo que la gente venga y te diga. Venga y véase aquí, ve. Véase aquí. Porque a veces nosotros esperamos de Dios, pero ¿y Dios qué espera de nosotros? ¿Viste? Y a su nombre. Entonces, ellos, amados hermanos, tenían su propia justicia, que lo único que los puede a ellos despertar, vea, lo único que los puede hacer despertar es una reprensión dura, para que ellos despierten y le digan, mira, tienes que arrepentirte porque te comportas como un filisteo, te comportas como un egipcio. Hablas hebreo, pero tu comportamiento es de un egipcio. ¿Viste? Pero entonces cuando eso viene a nuestras vidas, ¿verdad, mi hermana Marianela? Es lo que entonces a veces nosotros no queremos. No queremos esa reprensión, mi hermano José. No queremos esa reprensión, mi hermana amada. Porque nosotros decimos, oye, pero es que yo creo que así yo estoy bien, ¿vale? No, yo creo que yo así, yo puedo servirle a Dios, caramba, sí, va a venir el Señor y me va a dejar. Ay, 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 mi hermano amado. Hay cosas que Satanás hace. Ese ser conoce esto, hermano. Y ese ser te puede llevar a ti a vivir toda una vida confundida. Si tú
No atiendes a la voz del Espíritu Santo. ¿O es que acaso Él no quiso hacerlo con el Señor? ¿Viste? ¿Qué le dijo Él? Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque escrito está esto, aquello. ¿Viste? Lánzate de aquí del pináculo, porque escrito está que dice esto y esto y esto y aquello. Y cuando nosotros, amados hermanos, prestamos oído a este tipo de predicaciones por las redes sociales, cuando vamos a una campaña, cuando vamos a un respaldo, y lo que escuchamos es esto, entonces nosotros que estamos caminando mal con Dios, salimos de ahí. ¿Viste? Aquí sí estaba Dios. Aquí sí me habló Dios a mí esta noche, ¿viste? Oye, ve que todavía voy como espelucado. Todavía siento la presencia, siento la gloria. No como allá en la escuela dominical. En la escuela dominical eso es palo que le echan a uno. No, aquí nadie le echa palo a nadie. Aquí lo que nosotros hacemos es predicar la Biblia. Lo que nosotros hacemos aquí es predicar la palabra de Dios. En el verso 14 dice, vea, y no atiendan, vamos a leerlo el 13 otra vez, dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, y no atiendan, vea, no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ajá. Ajá. Correcto. Fue precisamente uno de sus propios profetas que le dijo: los pretenses son siempre mentirosos. Malas bestias. ¿Cuál le dijo? Malas bestias. Glotones, perezosos. Y ahí entra el preso. Sí, Señor. Ahora, Dios bendiga a mi hermano Eduardo, amén. Vea lo que, como dice nuestro hermano, lo que el Espíritu Santo de Dios le encargó a Tito. ¿Viste? Claro. Repréndelo, no te abstengas. ¿Viste? Métele su reprendida para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que estaban establecidas estas iglesias, amados hermanos, había muchos debates con respecto a lo que era el judaísmo y el cristianismo. Entonces, había muchos que todavía no habían renunciado por completo a sus costumbres judaicas. Y esas costumbres las querían ellos introducir dentro del cristianismo. En estos días el Espíritu Santo de Dios nos habló un poco de eso a través de nuestro hermano profeta. ¿Cuánto se recuerda? Tocó algunos puntos referentes a eso. Entonces, Pablo, usado por el Espíritu Santo, le dice a Tito estas palabras: repréndelos duramente. Es decir, no tengas contemplación en lo que tú vas a hacer. Repréndelos. ¿Para qué? Para humillarlos, para destruirlos, para que sean sanos en la fe, para que su fe no estuviese basada en ¿qué? En este montón de fábulas. Vea, dice, y no atiendan, no presten atención, no muestren interés por estas fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Viste? Se apartan de la verdad. ¿Cuántas iglesias hoy nosotros vemos así, iglesias del Señor? ¿Cuánto pueblo de Dios está en esta situación? Apartados de la verdad, de la originalidad de Dios y su palabra. Viviendo un evangelio a su manera. Mire, ayer yo vi a una joven que iba entrando a un establecimiento de esos que venden charcutería, cuestiones. Y yo conozco a la muchacha desde que era una niñita, así como yo guardé a Alexa.
Bueno, y ya ahorita es una mujer. Ya es una mujer, ya. Bueno, y eso iba con unos chorcitos por aquí así, ¿ve? Con unos chorcitos por aquí así, una blusita, y ese cabello usted sabe. Y yo la vi. Yo dije, esta muchachita como una muchachita que iba a la iglesia cuando era así como ella, pequeñita. Bueno, ok, fuimos. Vine para la iglesia y eso. Y después entonces, anoche, cuando yo llego a la casa, estoy viendo ahí en el teléfono allí eso. Y veo en una publicación a la muchachita con una franela y con un grupo de gente en la marcha para Jesús. Y estaba con su pastora ahí, con la pastora, cantando a Dios, alabando a Dios y hablando. Bueno, aquí estamos, la iglesia fulana de tal, aquí estamos presentes en la marcha para Jesús. Y yo digo, Dios mío querido. ¿Ah? Sí, Señor. Eso es terrible, hermano. Ahorita yo venía saliendo de la casa y vi a una diaconisa de la iglesia en chores con las nalgas afuera. ¿Ah? Dígame eso, pastor. Una diaconisa. Y yo veo cuando pasa con el carnet, diaconisa. Y estaba ahorita ahí con las nalgas afuera. Ahorita cuando venía saliendo de la casa para venir para acá, para la iglesia. Ahora, ese tipo de gente hay que meterle una reprendida duro. Amén. ¿Viste? Porque esa gente no está convertido por completo a Jesucristo. Porque como es que si Dios está en ti, tú vas a andar en ese estado. O sea, como tú eras antes. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque si no hay una conversión interna, no puede haber una externa. Y a su nombre. Entonces, vea que él le dice, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estas fábulas judaicas, amado hermano, eso se refiere a otra tradición de los judíos que tendían a dar una interpretación alegórica a las escrituras de Dios, que negaban el significado literal de la palabra de Dios. Y esos mandamientos de hombre a los que se refiere es la halaja, es la tradición oral que consiste de las reglas que, por ejemplo, vea, de los fariseos, que dice que una persona no podía caminar más allá de la tercera parte de una milla en el día de reposo. ¿Dónde sale eso? ¿En la Biblia? ¿Viste? Eso lo decían ellos, que no podían caminar más de eso. Es decir, en el día de reposo usted lo que puede caminar son 150 metros, no más de ahí. Si usted camina más de 150 metros, usted incumplió la ley del día de reposo. ¿Será que la ley de Dios decía eso así? ¿Será que lo decía? No lo decía, hermano. Ahora, ese tipo de cosas es lo que la gente hoy en día ama. Ese tipo de manifestaciones es lo que a la gente le gusta. Esas iglesias donde los tienen así engañados. Pero una iglesia en donde se les reprenda el pecado, entonces ahí nosotros, no, para allá no voy. No me gusta ahí son muy fuertes. ¿Sí? Sí, Señor. Así mismo entonces, la palabra de Dios jamás dijo eso. Bajo la ley, amados hermanos, nunca dijo eso. Por eso era una interpretación de ellos que agregaron a la palabra de Dios. Y en que habían puesto, vean, en que habían puesto tanta autoridad en su costumbre, en su tradición, que para ellos esa tradición oral tenía la misma autoridad que los mandamientos explícitos y autoritativos de la palabra de Dios. Tenían interpretaciones a divorcio, del nuevo matrimonio, de comida, tenían interpretaciones de todo, pero todo eso con un énfasis en lo externo, descuidando la importancia de lo interno. Ellos, amados hermanos, habían creado una religión de gente hipócrita.
Porque cuando ellos vinieron y le trajeron a Jesús a aquella mujer y se la pusieron allí, la ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. Hay que lapidarla. ¿Qué hizo el maestro? ¿Viste? Él dijo: el que esté libre de pecado, láncele la primera pedrada a ella, pues. Ahí está. ¿Ah? Y se agachó. Soltaron las piedras todito. ¿Qué pasó ahí? Porque si ellos eran gente que estaban cumpliendo todo eso, que cumplían la ley, ahora Jesús le dijo: mujer, yo no te condeno. Se manifestó la misericordia de Dios para con esa mujer y el perdón de Dios. Pero ellos querían cumplir la ley. Hay que apedrearla. Ajá. Ellos mismos tenían que agarrar la piedra así, tuqui, 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 y hacer ellos mismos. ¿Sí? Claro. Entonces, vean, amados hermanos, cómo ellos se presentaron ante el maestro. Hay que juzgar a esta mujer, hay que apedrearla. Bueno, está bien, usted está libre de pecado, dale pues. Zámpenle una pedra ahí. Así, amados hermanos, eran este grupo de gentes. Y al nombre de Cristo, ¡gloria a Dios!, su énfasis estaba solamente en lo externo, descuidando la importancia de lo interno. Vea, ellos habían creado una religión de gente hipócrita, de personas que hablaban bien. Esto, mi hermano Edward, hablaban bien, se portaban bien. Vea esto, se portaban como buenos seguidores de Dios, pero internamente no habían sido regenerados ni transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Será que tendrá algún parecido a lo que hoy vivimos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Ah? Mucho, ¿verdad? ¿Viste? Habían creado una religión de gente como hipócrita, que hablaban bien, se portaban muy bien, se mostraban como buenos seguidores de Jesús, como fieles siervos del Señor, pero internamente no habían sido regenerados y transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía, amados hermanos, no se ha llegado a la comprensión que tiene que haber una rendición total a la voluntad del hombre, a los pies del Espíritu Santo, para que pueda manifestarse realmente el nuevo hombre en nosotros. El viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir, amados hermanos. Ahora, esta gente, amados hermanos, ellos pensaban o piensan, los que se comportan así, que tienen el cielo ganado. Que tienen el cielo ganado. Y no es así, amados hermanos. Esta gente, iglesia del Señor, que tienen este comportamiento y esta conducta, por muchas obras que nosotros podamos hacer, por mucho que nosotros podamos aparentar, nosotros podemos pasar toda una vida metidos en una iglesia, alabando, hablando en lengua, glorificando a Dios, pero nunca haber sido regenerado. Nunca haber sido regenerado. Porque ¿a cuántas personas conoce usted que no son cristianos evangélicos? Pero son personas que tienen un comportamiento y una conducta muchas veces mejor que un evangélico. Son personas que, mire, son amables, son tratables, a pesar de que están en el mundo, vean. ¿Viste? Pero no son regenerados. No son regenerados. Ellos se esforzaban solamente por cumplir lo externo. Vengo a los cultos los días que hay culto. Entro a la hora que se entra en el culto. Pero todo lo que vivo es externo. No hay una regeneración en nuestras vidas, amado hermano. No hay la manifestación de lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos, iglesia del Señor. Porque en estos días, amado hermano, yo me puse de rodillas a orar en la tarde. Y yo no pude orar, hermano, no pude expresar palabras. No pude expresar palabras, mi hermano pastor, no pude. Lo único que salía era un llanto, era un lloro, pastor, era un lloro,
Era un llanto y un llanto, hermano, terrible. Fueron varias horas que pasé en eso. Y no podía parar, hermano. Y el Señor lloraba y Él decía, se van a quedar. Se van a quedar muchos, se van a quedar, decía el Señor. Se van a quedar, hermano, decía. Con ese llanto, amados hermanos, Él lo decía, se van a quedar. Tú puedes ser aprobado por los hombres, pero desaprobado por Dios. Tú puedes buscar la aprobación del hombre, pero de un hombre que anda en la carne, porque el que anda en el Espíritu nunca va a apañar tu estado, nunca te va a aplaudir lo que tú estás haciendo, no te lo va a aplaudir. No te lo va a aplaudir, porque el hombre que ha sido regenerado no se complace en las cosas del pecado. El hombre que ha sido regenerado no se va a complacer en las injusticias. El hombre que ha sido regenerado, amados hermanos, es un hombre conforme a la mente de Dios. Y como Dios ve las cosas, así nosotros las vemos. Si Dios dice está malo, está malo. Si Dios dice está bueno, está bueno. Si Dios dice no me agrada, no me agrada, hermano. Y nosotros tenemos que caminar bajo la misma línea y el pensamiento de Dios. Pero nosotros muchas veces, hermano, no nos manifestamos así. Nosotros nos afanamos por estar en la iglesia, por venir al culto, por cumplir con todo esto, pero en lo interno y mi relación con Dios en lo secreto. Y mi relación con Dios, porque lo que te va a llevar a ti no son las veces que tú viniste al culto, lo que te va a llevar a ti al cielo no es solamente eso, sino la comunión íntima que tú mantengas con ese ser. Nosotros podemos ocuparnos en organizar actividades, en hacer esto, en hacer aquello, en hacer lo otro, ocupado. Ahora, la Biblia habla de una iglesia en Apocalipsis que vivía de esta manera, pero el Señor no estaba allí. El Señor estaba afuera y ellos hacían obras, hacían cosas para Dios. Decían, nosotros somos ricos, y el Señor le decía, eres una pobre desventurada. Y a su nombre. Y esto, amados hermanos, es de lo que nosotros tenemos que preocuparnos de verdad, verdad. Señor, ¿será que soy aprobado por ti? Señor, ¿será que estoy aprobado por ti? No confiaban en la gracia de Dios para la salvación y su obediencia era superficial, no completa, no agradable a Dios. Obedecemos a Dios a media, pero Dios quiere una obediencia absoluta, una obediencia profunda, no superficial, iglesia del Señor. Saúl quiso tratar de persuadir al profeta diciéndole, no, pero es que yo obedecí a Dios. Yo fui a donde Dios me mandó y yo maté a esto, hice aquello. Ajá, pero ya va, Saúl, ¿cuál fue lo que explícitamente se te encargó a ti que hicieras? Destruye todo lo que hay en el campamento de los amalecitas. Destrúyelos a toditos. Todo lo que respire en ese lugar, destrúyelo. ¿Viste? Ahora, ¿qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado. Y después le dijo, no, Samuel, yo obedecí a Dios, chico. Yo le hice caso a Dios. Yo fui al campamento. Lo único, bueno, que yo dejé vivo ahí al rey. Y oye, tú sabes, la gente tiene que comer. Ah, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para Saúl? ¿Acaso se complace Dios en qué? Más en qué? Ajá, en la obediencia que en los muchos sacrificios. ¿Viste? ¿Viste, amado hermano? Ahora, uno se detiene un momento a analizar todo esto y uno dice, Dios mío, ¿será que yo puedo estar en esta situación? Viviendo solamente una tradición. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, culto, martes libre.
¿Viste? Pero seguimos iguales. Seguimos iguales. Palabra tras palabra, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, pero nosotros seguimos iguales. A mí nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Ah, no, pastor, lo que pasa es que hay una palabra en la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo, que ninguno te mueva de tu manera de pensar. ¡Wow! Y con eso solucionamos todo. Porque es que citamos la Biblia para justificar nuestras actitudes y nuestras acciones, ¿verdad? Pero si usted se mete en el contexto del texto, que era lo que estaba hablando el Espíritu Santo de Dios a Timoteo. Ajá. ¿Qué era lo que le estaba hablando, amados hermanos, cuando él le expresó esta palabra? Que ninguno te mueva de tu manera de pensar. ¿Cuál forma de pensar? ¿Cuál? ¿Viste? Basada en la doctrina que le había sido enseñada, basado en lo que él había recibido. Esa misma doctrina que Pablo le enseñó a Timoteo es la que en esta iglesia se enseña. Es la que aquí se enseña. Pero nosotros, amados hermanos, como hacían ellos, entre ellos mismos se juzgaban. ¿Viste? Entonces, si Caifás era un corrupto y iba uno a Caifás, mira Caifás, oye, no vale, tranquilo, lo que vamos a resolver esto, usted trae $1000, lo pone en la ofrenda, listo, yo seguro sí, ay, gloria a Dios. Ahora, en la iglesia evangélica actualmente hoy se practica eso, como que fuera el indulto que practicaba la gente del catolicismo. ¿Viste? Pacta con Dios. Ajá. Para que tu alma quede libre. Padre, y entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué pasó, hijo? Para que se rompan las maldiciones en tu familia. Ya va, pero espérate, ¿quién te dijo que todo el mundo fue llamado a ser rico? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios hizo al rico, hizo al pobre? ¿Ah? Porque es que los hijos de Dios tienen que vivir, usted sabe, allá en las villas. ¿Ah? Tienen que vivir en las casabotes. Tremenda casabote que le tocó a Juan, ¿ah? Cuando recibió la revelación de Apocalipsis. Seguramente estaba a lo mejor en una habitación de 6 metros, ¿ah? Con baño, jacuzzi y todo. Ahí hay, hermano. Sí, y unas sirvientes allí. ¡Eh! Vinito ahí. ¿Ah? Imagínese usted que estas cartas que el apóstol Pablo nos dejó a través del Espíritu Santo de Dios, el apóstol Pablo a lo mejor estaba comodín. ¿Ah? Encerrado, hermano. ¿Viste? Y al nombre de Cristo. Entonces, esta gente no habían sido regenerados, no habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto, amados hermanos, nosotros tenemos que meditarlo bastante, pero bastante. Yo de verdad se lo digo. Seriamente tenemos que meditar en esto. ¿Verdad, mi hermano Joná? Dios mío, ¿será que verdaderamente he sido regenerado? Porque es que todavía no se termina de entender, amados hermanos, que cuando algo es nuevo, no es remendado, es nuevo. La Biblia dice, amados hermanos, contémonos pues, vea, contémonos como muertos al pecado. Vea, contémonos como muertos, contémonos muertos al pecado. ¿Qué usted entiende por eso, hermano? ¿Ah? Ajá. Ahora, ahí está hablando de principios de contabilidad. Vea, mi hermano Eduardo es contador. Ahora vea esto. Si yo tengo $10, tengo un billete de 10, tengo $10. En el fondo, digamos, ¿cómo que se dice, Eduardo? En la cana chica, en el capital,
$10. Cuando yo voy a hacer mi contabilidad, en el libro de contabilidad, ¿cuánto yo voy a colocar que tengo? $10. ¿Será que yo puedo colocar 15? ¿Yo puedo colocar 20? No puedo, porque lo que tengo es $10. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Si la Biblia dice, cuéntate, en el sentido de que ustedes tienen que darse por muertos al pecado, porque eso lo estableció Jesucristo. Amén. ¿Viste? Ustedes ya no viven para el pecado. Ustedes ya no viven para vivir ustedes. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted sabe lo que es eso? Ajá. ¿Viste? Quiere decir que él se contaba muerto al pecado, muerto al yo. ¿Viste? Muerto al pecado, muerto al yo, amados hermanos. Pero nosotros todavía no podemos decir eso, porque todavía nos falta, hermano. ¿Viste? Ahora, ¿pero será imposible de hacerlo, pastor? No. No es imposible. No es imposible, amados hermanos. No es imposible de hacerlo. Contémonos muertos al pecado. Es decir, Jesús murió y le dio muerte al pecado. Entonces considérense ustedes también muertos a él. Cuando todavía nosotros no hemos sido regenerados interiormente, amados hermanos, nosotros vamos a ocuparnos solamente de lo exterior. Ojo, pero el hecho de que esto ocurra no quiere decir que usted va a andar como un mamarracho, que usted no se va a peinar, que usted no se va a vestir, que usted no va a arreglar su ropa, que usted no va a planchar. Oye, tenga cuidado, aquí no estamos hablando de eso. Entiéndase lo que estamos hablando. Sí, porque a veces hay gente que entonces anda en pelucado. Mira, muchachos, porque bueno, que el pastor dijo que no hay que ocuparnos de la apariencia externa, Dios mío. Madre. ¿Están entendiendo? Ajá, no quiero problemas después. Entonces, el Señor Jesús advirtió a sus discípulos acerca del engaño de la hipocresía. Vea, Él dijo en Lucas capítulo 12, verso 1, mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿cuál? La hipocresía. La hipocresía. Es decir, el engaño en el que ellos viven. Así el Señor compara la hipocresía de la influencia de la levadura, o la influencia de la hipocresía con la levadura, ¿verdad? Entonces, vea que cuando la levadura obra sutilmente y la levadura, ella se expande, ¿verdad? Expande su influencia poco a poco hasta que toda la masa está leudada. Ahora, vea esto. Ella obra de forma sutil. Una vez que es incorporada a la masa, ella comienza a hacer su trabajo de fermentar desde adentro hacia afuera hasta que la masa se expande. ¿Verdad que sí? Mi hermano Jonás ve ese proceso todos los días. Mi hermano José allá, mi hermana Liliana, bueno, todos los días ven ese proceso. Amén. De lo que cómo trabaja la levadura. Pues así, amados hermanos, obra también el engaño. Si yo estoy engañado interiormente, ¿qué yo voy a manifestar? Pero si yo camino en la verdad, ¿qué yo voy a manifestar? ¿Viste? Y a su nombre. Porque es que no se pueden sembrar limones y cosechar patillas. Si usted siembra limón, usted va a cosechar limón, no patillas. Entonces, así como la levadura, así es la hipocresía por medio de su halaja, la de su tradición oral,
de sus mandamientos de hombre, de tantas cosas que se enfocaban religiosamente y externamente. Ellos eran como la levadura, que tomaban la palabra de Dios e introducían una influencia sutil que parecía estar bien, pero realmente penetraba y obraba a través de toda la doctrina que ellos creían acerca de Dios, de tal manera que realmente lo corrompían todo. Sutilmente ellos iban introduciendo sus costumbres judaicas dentro de los mandamientos de Dios. Y cuando se apercataban, todo estaba tomado por esa doctrina. La doctrina de ese engaño. Por eso dice Tito, por eso dice Tito, los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, así es la hipocresía. Estas tradiciones que no son bíblicas es la levadura del engaño. Cuando él dice allí, en este verso, que atienden a los mandamientos de hombres, se refiere a todas estas inclusiones que ellos han hecho dentro de lo que es la palabra de Dios. Entonces, el diablo, vea esto, el diablo, que el Señor lo reprenda, no va a llegar normalmente diciéndote, te voy a decir una mentira. ¿Viste? Él no te va a llegar así. Él no te va a decir, te vine a engañar para que vayas al infierno. Él no dice eso, no, hermano. No, Él te llega como le llegó al Señor Jesucristo en el desierto. ¿Viste? Haz esto porque escrito está. El mismo Señor, el mismo diablo citando las escrituras, tratando de engañar al Señor, torciendo la palabra de Dios con esa levadura de hipocresía. Entonces, el Señor Jesucristo denuncia el pecado de la hipocresía más fuerte de lo que Él denunciaba cualquier otro pecado. Ve, amados hermanos, Él denunciaba todo esto. Él denunciaba este pecado de una forma más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, vea que en Mateo 23:13 en adelante tenemos una serie de ayes contra los fariseos, y es un capítulo que es bastante fuerte, donde el Señor se enciende su ira contra ellos y los denuncia. Y es interesante que el Señor jamás, vea, lo vimos denunciando otros pecados como la prostitución, la recaudación de impuestos y los pecados más grandes, como denunció a los fariseos y a los líderes religiosos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Su hipocresía, su levadura, su engaño, su religiosidad, su obediencia superficial le molestaba al Señor, y esto era abominable para Él, amados hermanos. Ahora, nosotros hemos leído bastante esos pasajes, ¿verdad que sí? Vea, cuando Él le dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Viste? Y a su nombre. Ahora, luego Él dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos, delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Y ahí nosotros podemos ver, amados hermanos, la severidad con la que el Señor Jesucristo le habló a esta gente. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de Dios. ¿Viste? Todas estas palabras para ellos, hermanos, esto era algo ofensivo para ellos, porque se trataba de los doctores de la ley, se trataba de la gente que tenía la ley, de la gente que enseñaba la ley, y ellos se ofendían por lo que el Señor les decía. Pero ve el comportamiento que ellos manifestaban.
Vea el comportamiento que ellos expresaban. Ellos, amado hermano, no tenían un corazón arrepentido. Si ellos hubiesen tenido un corazón arrepentido, se hubiesen rendido en total obediencia absoluta a nuestro Dios. Por no tener ese corazón arrepentido, se ganaron esta reprensión por su falsedad, por su hipocresía. Entonces, vea que es un problema, ese es el problema, de la hipocresía. Los hipócritas no son salvos. Los hipócritas saben mucho, entienden mucho, conocen la Biblia, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Viste? ¿Será que nosotros a veces nos podemos manifestar así, mi hermana Eliana? A veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Verdad, mi hermano Johnny? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos da la gana, hermano. No lo hacemos porque en nosotros sigue reinando la carne, sigue reinando el yo. ¿Viste? Yo sé que no puedo comportarme así, pero lo sigo haciendo. Yo sé que no puedo vivir de esta manera, pero sigo viviendo. Yo sé que no puedo andar así, pero sigo andando. Entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces, en unas cosas lo obedezco, pero en otras no. Es como que yo agarrara literalmente esos pasajes que para mí quizás son muy fuertes y yo los arrancara de la Biblia. Ahora, si la Biblia tiene 66 libros, 3100 y pico de versículos, y nosotros vemos que, oye, Señor, pero es que el asunto es como mucho, vamos a quitarle, vamos a ponerlo más chiquito. En vez de que sean 66 libros, Señor, vamos a poner que sean 50, vamos a quitarle 10. Y después, no, Señor, pero es que todavía quedan muchos, vamos a restarle otros 10 más. Vamos a dejarlo que queden 46 libros. Oye, no, todavía sigue pesando. Vamos a quitarle un poco más. Ah, mi hermano pastor. ¿Viste? Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros, amados hermanos, queremos que se haga. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Ellos mismos, vean, no entran al cielo, no entran, pero tampoco dejan que entren los que quieren entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siguen sus pasos, siguen sus pisadas. Por eso es que nosotros tenemos que seguir a ¿quién? A Jesús. Pablo dijo: sean imitadores de mí, porque yo imito a Jesucristo. Lo que ustedes ven a mí fue lo que Jesús me enseñó, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, esta gente, amados hermanos, sabía lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. En el verso 14 y 15, ellos no estaban contentos con solo hacer un prosélito al judaísmo para que sirviera a Dios, conociendo las escrituras y la ley. Ellos tenían que indoctrinarlo, no adoctrinarlo, indoctrinarlo, porque no lo estaban adoctrinando como era. Y a su nombre, con todas sus particularidades, con toda su tradición oral, ellos tenían que enseñar a sus discípulos tanto celo por Dios como ellos tenían, y evidente que por la experiencia que muchos nuevos convertidos normalmente tienen, mucho más celo en el camino en que están que sus mismos maestros. Vean, por eso dice el Señor que lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esa levadura que influencia, que penetra poco a poco hasta que lo corrompe todo. En el verso 16 él dijo: ay de vosotros, guías ciegos. Dice Isaías que Israel, la nación del Señor, fue escogida para ser guía de las demás naciones.
para guiar a las naciones a la luz de Jehová. Pero, ¿qué pasó con Israel? Se desvió. ¿Viste? Porque ellos mismos incumplieron. Ellos mismos incumplieron lo que Dios le había encargado. Ahora, nosotros muchas veces pretendemos llevar a otros a Cristo, pero nosotros mismos estamos más perdidos que los de allá afuera. Pensamos que estamos bien porque estamos aquí adentro, porque vestimos bonito, porque alabamos a Dios, porque adoramos a Dios, pero muchas veces nos encontramos en la condición de los mismos que están allá afuera. Cuando nos mostramos, amado hermano, molestos por la palabra de Dios, por lo que Dios nos dice, por lo que Dios nos habla, por lo que Dios nos quiere enseñar. Y a su nombre. Vea que los líderes de la nación no estaban haciendo eso. Ellos eran guías ciegos en tinieblas. Si uno no puede ver, no puede guiar a nadie. ¿Viste? Guías de ciego queriendo guiar a otro ciego. Si yo primero no aprendo a ver, ¿cómo yo voy a guiar a otro? Y a su nombre. Sigue diciendo, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, o sea, tiene que cumplir con su juramento. Eso es una ilustración de la Gálatas. Dice la palabra de Dios que no se debe jurar a menos que uno vaya a cumplir el juramento. Entonces, ellos decían que tú podías jurar por todo el templo, por el altar, y no era nada. Pero si jurabas por la ofrenda que estaba en el altar, entonces tú tenías que cumplir lo que habías hecho. Ahora, ¿qué era lo que santificaba la ofrenda? ¿Viste? ¿Qué estaban mostrando ellos? ¿Interés hacia qué? Hacia la ofrenda. Yo me comprometí que voy a traer esto. Bueno, usted lo juró, tiene que... Pero si juraba por el altar, eso no es nada. No lo reprendía. ¿Viste? Eso lo vemos hoy en día. Usted hizo un pacto con Dios. Tiene que hacer esto, tiene que cumplir, tiene que traerlo. Ahora, no por eso entonces uno no va a cumplirle a Dios, porque David dijo que los votos que él había hecho a Jehová, él los iba a cumplir. Amén. La Biblia dice que no más vale no prometer que prometer y no cumplir. Y a su nombre. Muy bien, entonces ellos trataban de encontrar un hoyo, vean, ahí dentro de las escrituras para tratar de incluir esas cosas. Buscaban siempre un punto en donde ellos pudieran incluir estas cosas. Y a su nombre. En este caso, gloria al Señor, ellos, amados hermanos, lo que se estaban mostrando de interés era hacia qué? Hacia la parte externa, como hemos venido hablando. Solamente lo externo, pero la parte interior la estaban obviando. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, a los fariseos les dio duro. Les dio duro, ¿por qué? Porque a ellos les importaba más la apariencia que la realidad. La apariencia de lo externo más que lo interno. Y practicaban la hipocresía hasta tal grado que ellos mismos se engañaban. Ellos mismos creían que sus tradiciones eran la verdad de Dios, pero no era cierto. Era puro engaño. Puro engaño. Y a su nombre. Así, amados hermanos, lamentablemente a veces hay mucho dentro de la iglesia. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios, a través de cada enseñanza y a través de cada palabra, quiere que salga de nosotros. Ese engaño, hermano. Que nosotros vivamos de verdad, verdad. Que nosotros vivamos, amado hermano, las cosas en Dios como Él lo establece, como Él lo dice. Vamos a vivir verdad en Dios. Amén. No vamos a vivir aquí una cosa, pero allá afuera soy otra. Porque esa cosa, amado hermano, eso no lo ve Dios, iglesia del Señor. Por mucho que yo me pueda esforzar, por mucho que yo me pueda tratar de dar, si yo no he sido regenerado interiormente y no vivo una vida
en comunión con el Señor, hermano, lamentablemente aquí me voy a quedar. Y nosotros tenemos que tener esto en mente. Tenemos que tener esto en mente, hermano. No basta solamente con venir el domingo a la escuela dominical y cumplo con esto. Bueno, yo estoy cumpliendo a Dios, no, hermano. Porque nos vamos a quedar aquí, iglesia del Señor. El Señor lo ha dicho, amados hermanos. Se va a quedar un poco de gente, iglesia de Dios. Se va a quedar un poco de gente, lo ha dicho, amado hermano. Lo que pasa es que estas cosas nosotros no las vemos como algo quizás grave, porque aún nosotros no hemos experimentado nada de esto todavía. Por eso es que le oramos a Dios, que Dios permita, amados hermanos, que puedan experimentar algo así, para que usted vea y usted entienda, iglesia del Señor. Mire, usted sabe que usted aquí en la tierra, usted sea reconocido por los hombres, pero que allá arriba en el cielo aquí no te conozcan. Que cuando tú estés allá arriba en la presencia de Dios, el Señor te diga, ¿quién tú eres? No, yo soy Brenda, yo soy Osmar, soy de Llorín, yo era pastor. ¿No te acuerdas, Señor? Yo no te conozco a ti. ¿Viste? Ahora, eso está en la Biblia. El Señor nos dice, en aquel, ¿qué va a suceder? Muchos me dirán, Señor, Señor. Pero es que nosotros profetizamos, nosotros predicamos, ¿verdad? Nosotros hicimos campaña, nosotros evangelizamos. Nosotros hacíamos culto todos los días, Señor. Te alabábamos. ¿Qué va a decir el Señor? Apártate, yo nunca te conocí. Porque lo que hacíamos era todo exteriormente. Y lo hacíamos por hacerlo, por cumplir. ¿Viste? Solamente por cumplir, amados hermanos. Voy a la iglesia para que me pongan en asistencia y el pastor vea que yo fui a la iglesia. Solamente por cumplir. Y esto, amados hermanos, esto es una verdad. Esto es una realidad. Hubo un hombre, mi hermano pastor, y ya con esto terminamos. Son las 12. Hubo un hombre, un pastor, iglesia de Dios, donde ese pastor, amados hermanos, experimentó algo terrible. Ese pastor empezó a sentir cosas en su interior, había situaciones que estaban pasando en él, y él sabía, pero él se hacía el loco. Él sabía que habían cosas, habían señales, que estaba como decir Dios dándole a él, tienes que ordenarte, hay que arreglar cosas en ti. Pero el hombre se hacía el loco, se hacía el loco, se hacía el loco, hasta que llegó un día, amados hermanos, y estaba en un lugar y el hombre no pudo estar más de pie. El hombre, antes de eso, había comenzado a tener problemas para dormir, problemas para estar concentrado, no podía estar quieto, situaciones bastante fuertes. Y él ignoraba todo eso, se hacía el loco. Hasta que ese hombre estaba en ese lugar y cayó de rodillas porque le dio un toque en el corazón. Y el hombre, en lo que se pudo levantar, lo iban a llevar al hospital. Y él dijo, no me lleven al hospital, llévenme a mi casa. Llévenme a mi casa. Y la gente, no, pero vamos al hospital. No, yo me voy por mi casa. Y el hombre agarró y como pudo se montó en su carro y llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, ahí, amados hermanos, estando allí, le terminó de dar el infarto. Y el hombre expiró. Ese hombre, amado hermano, cuando abrió sus ojos, no se encontró en el lugar que él esperaba abrir sus ojos. Ahora, ese hombre, pastor, era un hombre que era reconocido. Lo conocían en todas partes. Un hombre que estaba entregado a las cosas del Señor. El hombre se daba por las cosas de Dios, organizaba actividades, hacía actividades, esto, para allá, para acá. Pero para resumirle un poco, ese hombre vivió ciertas experiencias en ese trayecto y después fue llevado a la presencia de Dios. Y cuando él llegó allá arriba, el Señor le dijo, ¿quién tú eres? Yo no te conozco. Eso lo vivió ese hombre, hermano.
Eso lo vivió ese hombre. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Ese hombre, él dice que Dios le dio la oportunidad luego de volver nuevamente a la vida. Y desde el momento que él vuelve a la vida, fue que él comenzó a vivir verdad en Dios. Si nosotros, amados hermanos, no vivimos una vida agradable a Dios como Dios demanda, a nosotros nos sorprende la muerte, hermano, y no nos extrañemos que nos abramos nuestros ojos allá en la presencia, no en la presencia de Dios, sino allá en el infierno, en un lugar de eso. Eso es tremendo, hermano, lo que vivió ese hombre. Una experiencia terrible, hermano. No fue algo que él lo leyó, no fue que él lo vivió. El hombre era conocido, lo conocían, el hombre predicaba. El hombre había sido hasta candidato como a sheriff del lugar del condado donde él vivía. Y este hombre, iglesia de Señor, cuando llegó allá arriba, el Señor le dijo: todo lo que tú hacías, lo hacías por hacerlo, para ser visto por los hombres. Ese hombre decía que en ese tiempo, en todo el tiempo que él tenía viviendo como evangélico, él nunca creía que Satanás era un ser real. Simplemente lo tenía como una figura alegórica. Pero él vio a ese ser sentado en una mesa y alrededor de él habían demonios, principados, que estaban allí organizados, preparando estrategias para venir ¿contra quién? Contra la iglesia. Para que la iglesia se volviera apóstata, para que la iglesia se vuelva mundana, metiendo una falsa adoración, una falsa alabanza, haciéndole creer a los evangélicos que adoran, que alaban a Dios, que hablan en lengua, que todo eso lo está recibiendo Dios, y resulta que no es así. Y él dice que la sola presencia de ese ser ejercía una presencia tan terrible. Bueno, mi hermano Eduardo vivió una experiencia así en un sueño, ¿te acuerdas, Eduardo? Que él contó de aquel que iba ahí a llevarle las chupetas al liceo, ¿te acuerdas? Terrible, hermano. La presencia que emana de ese ser, él decía que eso causaba, amados hermanos, como que en su ser, mira, hermano, eso como que estaba aplastando. Solamente la presencia de ese ser. Eso es algo terrible, hermano. Por eso es que le digo, iglesia del Señor, no vamos a ser nosotros también que vayamos a ser, apártate de aquí, no te conozco. Y esas son las cosas que uno tiene que meditar, hermano. Esas son las cosas en las que uno tiene que ocuparse. Señor, dime. Señor, será de este agrado. Señor, dime. Y nosotros nos ocupamos en muchas cosas, hermano. Estamos ocupados en muchas cosas, en nuestras cosas seculares, en nuestras cosas materiales. Dios mío, necesito. Pero lo que realmente nosotros necesitamos, que es meternos con Dios. Dios mío, voy a agarrar 1 hora, 2 horas para dedicarme a llorar, a meterme allí contigo, Señor. El Señor decía, la iglesia que estaba full, le decía, ellos piensan que yo me agrado de eso. Ellos piensan que yo recibo eso. Y están equivocados. Tremendo, hermano, tremendo todo lo que ese hombre experimentó, lo que ese hombre pudo vivir. Entonces, bueno, mis amados hermanos, fin del discurso. Venga.